la programación orientada a objetos, también denominada POO. La vamos a ver para el lenguaje Java. Básicamente, la programación orientada a objetos es un paradigma donde todo es un objeto. Un paradigma es una metodología o una forma diferente de diseñar o programar aplicaciones. En particular, para la programación orientada a objetos, todo es un objeto. Veamos un ejemplo. Un smartphone. Un smartphone posee unas características o cualidades. Tiene un sistema operativo, una capacidad del procesador, una cantidad de memoria, un peso, unas dimensiones o una marca. Puede ser, por ejemplo, Samsung, LG, etc. Y también posee o podemos realizar con él unas acciones, hacer una llamada, navegar por internet, tomar fotografías, saber la hora, administrar contactos, etc. Básicamente entonces vemos que todo se centra en que tiene unas características, todos los objetos tienen unas características o cualidades que los definen y con él podemos realizar unas acciones. Sea cual sea el objeto, todo se puede categorizar en estas dos características y acciones. A esto en programación orientada a objetos se le llama abstracción. Esa clase podemos representarla por medio de un diagrama UML. Lo que pretende el diagrama es simplemente sintetizar a una clase. En este caso, se pone un recuadro con 3 casillas, 3 filas. En la primera se coloca el nombre de la clase, en la segunda los atributos, en este caso el nombre y la edad, y se definen sus tipos. Y en la tercera se colocan los métodos y se definen los tipos de parámetros, en este caso string e int, y hablar, que solamente recibe un string. Esta es la misma clase que veíamos anteriormente, simplemente abstraída o definida por medio de un diagrama UML. Ahora vamos a hablar del método constructor de una clase. El método constructor sirve para inicializar las variables de instancia. En este caso, tenemos nombre y edad. Entonces lo que hace el método constructor es, primero, se llama como la clase, en este caso persona. Recibe dos parámetros, num y edad, que precisamente inicializan las variables de instancia de la clase. También no tiene tipo de retorno. Noten que este no tiene tipo, mientras que hablar sí lo posee. Void es vacío, no retorna nada. Se llama igual que la clase, lo que habíamos hablado anteriormente, y se pueden establecer varios constructores dentro de una clase. Lo único que los diferenciaría sería los parámetros y el tipo de parámetros que puedan contener. Vamos a realizar un ejemplo práctico. Aquí he creado un proyecto que se llama Programación Orientada a Objetos, el cual me creó por defecto un package o paquete que se llama de la misma manera, y dentro puse una clase, la clase persona. Esta clase me define un método main por defecto, así que por el momento acá no lo necesitamos. Vamos simplemente a definir dentro de la clase persona sus atributos. Por ejemplo, un string nombre. Un entero de edad. Y definámosle un tercero, un double, que sea el peso. Son atributos de una persona, son cualidades. Ahora, vamos a definir unos métodos. Por ejemplo, el método, los métodos. El método constructor. El método constructor tiene el mismo nombre de la clase y dentro de él yo puedo inicializar todas sus variables. O sea, él va a recibir
un string num, va a recibir un entero eda y va a recibir un double el peso. Y eso me va a hacer que nombre sea igual a num, edad sea igual a eda, lo que reciba como parámetro de la edad, y el peso sea igual a pes. En este caso, lo que hace el método constructor persona es que recibe los tres parámetros num, eda y pes e inicializa sus correspondientes variables de instancia, nombre, edad y peso. Vamos a definir otro método, el método, pero en este caso no tiene tipo de retorno y va a ser hablar. Hablar va a recibir un string, le voy a colocar mensaje, y lo que hace ese método es simplemente sacar el mensaje por consola. Vamos a definir otro que sea void, pero en este caso va a ser saludar. No va a recibir ningún parámetro y simplemente lo que hace el método es escribir por consola un mensaje ya preestablecido, que es lo que lo diferenciará del método anterior. Por ejemplo, este método, saludar, entonces no recibe parámetros y simplemente saca por consola un mensaje de precisamente saludo. Repasemos hasta el momento. Tenemos los atributos de la clase persona, un nombre, una edad, un peso, y el método. Estos métodos, en particular el método constructor, sirve para inicializar las variables de instancia de esa clase, en este caso la clase persona. Entonces tenemos lo básico. Voy a crear otra clase, una nueva Java class, y la voy a llamar prueba persona. La idea es que las clases las llamemos con letra mayúscula inicial. Voy a dar finish y eso me crea una clase prueba persona. Voy a guardar. Esta clase prueba persona lo que me va a permitir es probar la clase persona que acabo de establecer. Voy a colocarle necesito un public static void main, necesito un método main, y dentro de ese método main de prueba persona voy a establecer o voy a instanciar, se llama instanciar, un objeto de la clase persona. ¿Cómo lo hago? Lo hago con el nombre de la clase, le coloco un nombre que quiera, en este caso no, voy a llamar más bien persona 1, P1, persona 1, y llamo a su método constructor y le tengo que llevar los tres parámetros. Vamos a mirar persona. Si llamo al método constructor, le tengo que enviar tres parámetros, un string, un entero y un double. Entonces en este caso, un string, coloquémosle por ejemplo, debe ser entre comillas, coloquémosle por ejemplo Alejandro. Luego sigue un entero que correspondería a la edad, por ejemplo 28, no necesita comillas por ser entero, y un double el peso, coloquémosle 80. Y finalizamos punto y coma. Entonces, ahí acabo de crear o instanciar un objeto de la clase persona, llamando por medio del new a su constructor y enviándole como parámetros lo que nos pide, en este caso, un nombre, una edad y un peso. Entonces, por medio del P1, yo puedo llamar a la clase persona, básicamente a sus métodos, por ejemplo, en este caso, colocámosle saludar, y vamos a probar que nos va
a realizar por consola. Vamos a correr el proyecto. Bueno, en primera instancia me dice que en dónde está la clase main. Decimos OK. En este caso, al instanciar la clase con P1, y solicitar por medio de la anotación punto el método saludar, lo que hace es decir hola, ¿cómo estás?, que corresponde en la clase persona a esta porción de código. Él llama a saludar, no recibe ningún parámetro y tampoco lo retorna. Por lo tanto, lo único que nos imprime es el mensaje. Ahora vamos a probar otro método de persona 1. Vamos a decirle hablar, que hable cualquier cosa. Supongamos que le vamos a poner a hablar esto a la persona o solicitarle al método que me imprima por consola este mensaje. Entonces, primero nos va a saludar y luego nos va a hablar. En este caso, accede al método a saludar y esta línea corresponde a lo que le estoy enviando como parámetro al método hablar. Hasta aquí hemos visto una de las características de la programación orientada a objetos, la cual es trabajar todo por medio de clases. Y dentro de esas clases definir unos atributos y unos métodos. Ahora vamos a ver otra característica, que es la encapsulación, que es básicamente el ocultamiento de información. Si notan, por ejemplo acá, si yo coloco que a P1 le coloque, por ejemplo aquí me saca los atributos, me está mostrando los atributos de la clase. La idea es ocultarlos para que de ahí no me los muestre, que me muestre solamente los métodos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para eso necesitamos los modificadores de acceso. Vamos a ir a persona y vamos a modificarle el acceso a estos atributos. Por ejemplo, los voy a colocar private. Al colocarlos private, lo que estoy estableciendo es que esos métodos se encapsulen, perdón, esos atributos se encapsulen y no se muestren cuando estoy llamando aquí en P1, punto, no me muestra, en este caso, por ningún lado, las variables de instancia. La idea es que solamente me muestre los métodos. Entonces, de esa manera, por medio de encapsulación de la palabra private en la clase persona, lo pudimos realizar. Ahora, todos estos métodos los podemos encapsular también, pero no private, sino que los voy a colocar public, ¿sí?, para que sean públicos y puedan ser accedidos por las demás clases. Voy a colocar este private y vamos a anotar desde acá, desde la prueba persona, si P1 me deja ver, no me deja ver por ningún lado el método saludar, porque lo tengo encapsulado y solamente lo podría utilizar la misma clase en la que lo estoy definiendo. Ninguna otra clase, en este caso prueba persona, lo podría utilizar. En este caso no sale, solamente sale hablar, que está definido como público. Vamos a establecerlo public, que la idea es que lo utilicemos. Y si acá llamo a P1, punto, ya nos ofrece el método saludar. Ahora bien, si yo tengo una clase con 3 atributos, pero los 3 atributos son private y no me permite verlos desde un objeto por medio de la anotación punto, ¿cómo hago yo para poderlos establecer y poderlos retornar?
Entonces para eso están los métodos get y set. Vamos entonces, por ejemplo, a obtener, o mejor dicho, a establecer de nuevo un nombre para este objeto. Entonces, en la clase vamos a colocarle el modificador de acceso. Como vamos a establecer, en este caso, el nombre, no va a retornar nada. Vamos a colocarle el nombre del método, en este caso setNombre. Por estándar en Java se le coloca set a los que establecen y get a los que retornan. Entonces va a tener un parámetro que es el string, va a colocar none y simplemente a nombre, la variable al atributo nombre, le voy a establecer el nome que tengo aquí como parámetro. Es como si fuera una partecita de este, pero solamente lo voy a enviar uno, que es el nombre. Solamente estoy estableciendo el nombre y voy a obtenerlo. A get, obtener el nombre, pero en este caso necesito que me retorne algo. Como el nombre es de tipo string, necesito que me retorne también igualmente un string. En este caso no recibe parámetros, pero si nos retorna por medio de esta sentencia return, nos va a retornar el nombre, la variable de instancia. Vamos entonces a probarlo. Entonces, si yo le digo ap1 punto get nombre, que me obtenga el nombre. Vamos a mirar. Pero necesito que esto lo imprima. Vamos a hacer un sort y que nos imprima el nombre que obtiene. Que P1 lo que hace es obtener el nombre, un string, y necesito esta función system outprint para que me lo imprima. Vamos a ver. Pues aquí me saca el mensaje, saludar, yo estudio programación, y me obtiene el nombre con el cual construyo el objeto, en este caso Alejandro. Pero bueno, así vamos a hacer entonces con las demás variables de instancia. Vamos a hacerlo con la variable de instancia. Vamos a establecer la edad. Es un entero. Simplemente lo que vamos a hacer es establecerla. Entonces a edad, que es la variable de instancia, la variable global, vamos a enviar ese edad que entregamos como parámetro. Y vamos a establecer, vamos a retornar la edad. Entonces para retornar necesito un tipo de retorno. Como la edad es entero, igual el método va a retornar un entero, y voy a obtener la edad que no tiene parámetros y va a retornar la edad en este caso. Entonces vamos a probar de nuevo acá, pero lo que voy a hacer primero es obtener la edad, pero necesito igualmente imprimirla. Voy a establecerle otra edad. Pues esta es la edad actual. Vamos a colocarle edad actual. Y la voy a concatenar con lo que me retorne la edad. Ahora, aquí voy a cambiarla. Voy a decirle a P1 que me establezca una nueva edad
de 30 años, por ejemplo. Voy a decirle a P1, luego de establecer la edad en 30, que me retorne la edad cambiada. Vamos a ver, vamos a comentar estos dos para que no salgan. Estos de acá, vamos a comentarlos. En primera instancia, la edad actual era 28, con la edad que inicializamos el objeto. Y la edad cambiada, luego de que la establecí, ya me está guardando 30. Por lo tanto, la edad del objeto ya no es 28, sino 30. Noten que podemos entonces ahora, digamos, jugar con los métodos de la clase persona. Vamos a comentar estas líneas y vamos a jugar de otra manera con los métodos de la clase. En este caso, voy a imprimir una línea completa con todos los datos. Por ejemplo, en este caso, a ver, muy bien, nombre, y lo voy a concatenar el nombre de ese objeto P1. En este caso, llamando a P1 con la notación punto y obtengo el nombre. Ahora, edad, que es lo mismo, lo puedo obtener llamando al objeto P1 por medio del nombre, por medio del método getEdad. Ahora, se nos olvidó el peso. El peso no aparece, entonces vamos a ir a persona, se nos olvidó definir acá. Igualmente los dos métodos get y set, public void set peso, y para establecer el peso necesito un double peso, así que la variable peso va a ser igual a la que le estemos enviando como parámetro, y va a haber un public para retornar un double que va a ser el peso. En este caso voy a obtener el peso de la forma siguiente: return peso. De esa manera establecemos y retornamos el peso. Entonces, por último, vamos a ver el peso. Simplemente P1 punto get peso. De esta manera nos va a colocar los datos personales, digamos, de una persona. Vamos a ver qué nos imprime en consola. Pues de esta manera nos imprimió. Nos definimos Alejandro con 28 años y 80 kilos de peso. Por lo tanto, nos retornó el nombre, la edad y el peso. Ahora, en resumen, acabamos de definir dos clases. La clase persona, la cual no contiene el método main, simplemente unos atributos y unos métodos, en este caso el constructor, que inicializa las variables de instancia, y unos métodos hablar y saludar. Y estos que son los que establecen u obtienen los valores de las variables de instancia o variables globales o las variables que contienen los atributos. También hablamos de la encapsulación por medio de las palabras private
o public. Hay otro encapsulador que se llama protected, luego hablaremos de él en otras próximas sesiones. Entonces, noten que la clase también tiene o puede tener modificadores de acceso, en este caso public, lo que la hace accesible a las clases de otros paquetes o del mismo paquete. En este caso yo puedo acceder a la clase persona porque es pública. Entonces, prueba persona, yo puedo definir un objeto de prueba persona porque la clase es pública. Ahora bien, persona lo puedo también definir como public, que es el método constructor, también lleva su encapsulador. Lo mismo los demás objetos. Si yo los defino, los demás métodos, si yo los defino como private, no puedo acceder a ellos, recordemos, desde otra clase. Entonces la idea es que si queremos que ese método sea accedido desde otra clase, debe ser public. Si queremos encapsularlo, si queremos que la otra clase no conozca qué es el método, lo definimos como private. Y así lo hicimos para todas las variables de instancia. Para el nombre lo establecimos y lo obtenemos. Lo mismo la edad, lo mismo el peso. Entonces hasta acá esta explicación de la programación orientada a objetos. Luego ampliaremos más sobre este paradigma de la programación.